Quisiera pedirles un favor. ¿Me podrían levantar la mano los profesionales que estén en este lugar y sean nutricionistas, dietistas? Vale. Y ahora quisiera preguntar y que levanten la mano los que sean médicos, generales, pediatras, gastroenterólogos, todo el resto de profesionales. Listo. ¿Qué vemos alrededor? Y eso en realidad es lo que nos muestra las cifras que tiene el gobierno nacional en cuanto a la densidad de profesionales que hay con respecto a nutrición. Más o menos por cada 10.000 habitantes hay 1.6 nutricionistas, mientras que médicos generales o especialistas hay 23 por cada 10.000 habitantes. Entonces celebro estas iniciativas que tienen diferentes grupos académicos en donde buscan fortalecer competencias de nutrición en otros grupos de profesionales porque es la realidad a la que nos vemos enfrentados día a día. Y quiero iniciar mi charla colocando una situación que es la que habitualmente nos encontramos los profesionales de la salud. Entonces, María P. es una niña de 12 años que está siendo remitida a la consulta de gastroenterología para un estudio de un trastorno gastrointestinal funcional. Esta niña refiere dolor abdominal asociado a cambios en el hábito intestinal aproximadamente 3 veces en la semana de más o menos 7 meses de evolución y alterna periodos de diarrea y estreñimiento. Esta situación en ocasiones le impide ir al colegio o en ocasiones tiene que salir más rápido de la jornada académica y bueno, hace 3 meses inició el estudio del trastorno gastrointestinal funcional. Dentro de los farmacológicos, ella está tomando bromuro de iosina, según la demanda del dolor, de resto antecedentes familiares niega, y dentro de los socioeconómicos refiere que hay unos padres que se encuentran en un proceso de separación. La niña también sufre de bullying en el colegio, pero a ella le gusta ir al colegio. Dentro de los antecedentes nutricionales, vemos que ella se evidencia un crecimiento y adecuado normales hasta el momento. Hace 3 meses que se inició el estudio del trastorno gastrointestinal funcional, recibió la indicación de evitar o restringir el consumo de leche, de frutas y de verduras como grupos generales de alimentos. En la anamnesis alimentaria se observa que la niña consume 2 comidas principales en la casa, que es el desayuno y la cena, con una ingesta cercana a 3/4 de lo que se le ofrece. El resto de los alimentos son ofrecidos en el colegio y refiere que hay una ingesta similar a la que consume en la casa. Ella prefiere el arroz, la pasta, el pollo, las salchichas, las frutas, las verduras y la leche, es lo que más le gusta consumir, no rechaza ningún alimento y le gusta también mucho los paquetes, los jugos y las comidas rápidas con consumo habitual de estos grupos de alimentos. Entonces, es muy importante reconocer y saber cuáles son los síntomas y los antecedentes que una persona o un paciente tiene, porque esto nos va a ayudar a identificar claramente cómo podría ser el abordaje nutricional de estos cuadros clínicos. Para recordar rápidamente, el síndrome de intestino irritable es uno de los trastornos gastrointestinales más frecuentes en niños mayores. Hay una prevalencia cercana entre el 10 al 20% de estos niños adolescentes especialmente presentan síntomas y es una de las principales causas de consulta en el ámbito de la pediatría. Según el estudio del doctor Velasco del año 2018, se reporta para Colombia una prevalencia de 6.1 de esta condición en este grupo poblacional. Esta condición presenta una elevada carga psicológica y de angustia para el paciente y para su familia. Claramente presenta o conlleva que haya una disminución en la calidad de vida, se presenta un ausentismo escolar marcado, aumenta los costos de la atención en el sistema de salud y en ocasiones esto genera dificultades laborales para los padres. Se ha dicho o se ha visto que esta etiología de esta condición es multiorgánica y no tiene pruebas específicas para su detección. Como todos sabemos, el síndrome de intestino irritable se define como un dolor recurrente que afecta, que está asociado a la defecación o un cambio
En el hábito intestinal se pueden presentar 3 formas diferentes o hay clasificación y puede estar asociado a distensión abdominal, debe tener un periodo de ocurrencia de los síntomas mínimo de 6 meses y durante los últimos 3 meses estar presente. Existe una clasificación que actual según los criterios de Roma 4, con un síndrome de intestino irritable que se puede presentar con diarrea, otro con estreñimiento, otro que puede ser mixto y uno que no está clasificado. La clasificación del síndrome de intestino irritable asociado a diarrea o asociado a estreñimiento va a depender de las características de las heces según la escala de Bristol. Algunos autores han identificado o han propuesto un componente biopsicosocial para el diagnóstico, la etiología de esta condición, donde podemos ver que hay múltiples factores que están interviniendo, desde factores genéticos, factores que han ocurrido a lo largo de la vida, infecciones previas, hay anormalidades en la motilidad gastrointestinal, hay una marcada disbiosis, el estrés psicosocial, etcétera. Todo esto aunado a la dieta, y hay algunos estudios donde se ha demostrado que cerca de 2/3 de los pacientes pueden presentar sintomatología asociada al consumo de alimentos. Entonces, revisemos qué es lo que dice la evidencia con respecto a los alimentos denominados bajo el acrónimo de la dieta FODMAPs. Este tipo de carbohidratos son carbohidratos de cadena corta que tienen una pobre absorción en el intestino delgado y más adelante vamos a mirar qué es lo que sucede cuando llegan al intestino grueso. Entonces, como les decía, este es un tipo de carbohidratos que son fermentables. Dentro de ellos encontramos los oligosacáridos, dentro de los cuales su forma dietaria principal son los fructanos, los GOS, dentro de los galacto-oligosacáridos, dentro de los cuales encontramos la rafinosa y la estaquiosa, igualmente los disacáridos, principalmente la lactosa, los monosacáridos, dentro de los cuales está la glucosa y la fructosa, y los polioles, dentro de los cuales encontramos el xolitol, el xilitol, el manitol y el maltitol. Que normalmente, y todos hemos oído que la dieta o los FODMAPs o este tipo de carbohidratos en condiciones de normalidad, sin ese cuadro de etiológico que vimos en el modelo biopsicosocial, pues son muy importantes para el organismo y de hecho son saludables. Ellos tienen un efecto osmótico que hace que lleven agua hacia el colon. Además, allí este tipo de carbohidratos sufre una fermentación y hay un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta y esto sirve como sustrato para que haya una proliferación de bacterias benéficas en el organismo, principalmente de bifidobacterias. ¿Qué es lo que sucede cuando hay personas que tienen todo este componente, digamos, etiológico que puede conllevar a una alteración en el manejo de este tipo de carbohidratos? Entonces, con respecto a la fructosa, recordemos que hay mecanismos el mecanismo de absorción a nivel de esta membrana intestinal se altera cuando hay un mayor aporte de fructosa que de glucosa, haciendo que haya una disminución en la absorción de este. Por otro lado, pues se puede presentar una disminución en la lactasa en el borde de cepillo y pues conllevando a una mala absorción de ella. Con respecto a los fructanos y a los galactanos, normalmente el intestino humano tiene una muy baja cantidad de este tipo de enzimas que hidrolizan este tipo de carbohidratos. Y finalmente, los polioles son moléculas muy grandes para que se facilite o haya un paso adecuado a través de difusión simple y haya una adecuada absorción. Entonces, cuando revisemos rápidamente el mecanismo fisiopatológico propuesto para esta condición o cómo los FODMAPs interfieren o afectan y conllevan a la sintomatología en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable. Por un lado, tenemos que estos FODMAPs pasan al intestino grueso y por acción de las bacterias hay una fermentación, la cual hace que haya un aumento en la producción de ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos, como lo sabemos, tienen un efecto benéfico, trófico, es saludable que se produzcan y que las bacterias los utilicen como sustrato energético y metabólico. También conlleva una disminución del pH intestinal y un aumento de la carga osmótica.
La disminución en el pH luminal conlleva a que haya cambios a nivel del microbioma y el aumento en la carga osmótica hace que haya un incremento en esta cantidad de biomasa o de microorganismos que tenemos en el colon. Y eso hace que haya un aumento en el tránsito intestinal. Por otro lado, esta fermentación, además de la producción de ácidos grasos de cadena corta, también conlleva a una producción de diferentes gases. Estos gases pues son los que están relacionados con la ocurrencia o la aparición de síntomas como dolor, como inflamación. El aumento en el tránsito gastrointestinal también pues hace que haya un mayor movimiento y todos estos efectos son los que condicionan la sintomatología que los pacientes presentan predominantemente en esta condición. Entonces, como vemos hasta el momento, tenemos una heterogeneidad de síntomas y una diversidad de factores etiológicos y mecanismos fisiopatológicos que pueden impactar en el manejo que deben ser tenidos en cuenta cuando vamos a hablar del manejo de este tipo de pacientes desde el aspecto nutricional. Hasta el momento, lo que dice la evidencia científica es que no existe una única verdad con respecto al tratamiento del síndrome de intestino irritable en pacientes pediátricos. ¿Qué es lo que sí sabemos y qué es lo que nos recomiendan? Que el manejo debe ser individualizado, debe ser personalizado y debe ser multicéntrico. Y entonces, con respecto, sí, todos hacemos una atención individualizada, pero en el tema de la personalización, me gustaría que revisáramos un poco cuánto tiempo en general en nuestros ámbitos de atención, no únicamente en la consulta privada, sino también en la atención pues, del sistema de salud, tenemos para dedicarle a un paciente que se nos presenta con esta sintomatología cuando sabemos que las consultas en promedio duran entre 20 y 25 minutos y pues siendo muy generosa una EPS da 30 minutos, pero creo que eso no existe. Son 20 minutos generalmente lo que dan. Entonces, ¿qué tan personalizado está siendo nuestra atención y el tiempo que tenemos para la? Y por otra parte, le estamos dando un abordaje multifacético teniendo en cuenta todos esos factores que pueden interferir en la etiología de estas condiciones. También nos recomiendan que tengamos en cuenta el manejo dependiendo de los síntomas, en cuanto al tipo de síntoma que el paciente pueda presentar, si es más diarrea, si es más estreñimiento, si es mixto, y con referencia a la severidad de los síntomas. Tal vez no todos los pacientes que entren dentro de síndrome de intestino irritable necesiten el mismo tipo de manejo interdisciplinario. Y pues como lo menciono, muy recomendado la terapia multimodal, que incluye la parte farmacológica y el equipo multidisciplinario en el cual haga parte el psicólogo, como vimos, tiene un gran componente etiológico, la parte psicosocial y finalmente la parte, el aspecto nutricional, que es en el que vamos a referirnos a continuación. Hay una, todos sabemos que la evidencia en temas de gastroenterología en pediatría, pues es escasa, no, en realidad no es que sea muy amplia, pero mucho más restringida o mucho más disminuida es la evidencia con respecto a intervenciones nutricionales en el ámbito de la pediatría. Quiero compartir con ustedes algunos resultados de esta revisión sistemática que recién salió por el grupo de la doctora Astruc, quienes quisieron evaluar cómo era el impacto de las restricciones en cuanto a la dieta baja en FODMAP en niños que tenían dolor abdominal funcional. ¿Cuál era la eficacia de esta terapia? Y encontramos que solamente hay 3 estudios que nos hablen del efecto o cuál sería la mejora que podrían tener los pacientes en cuanto a dolor en población pediátrica en pacientes con síndrome de intestino irritable. Está el estudio de Chumpitazzi del 2015, el del 2018 y el estudio del doctor Dogan del año 2020. ¿Qué podemos ver en esta gráfica de resumen de la evidencia? Lo primero es que, como lo sabemos y muchos autores lo han dicho, la calidad de la evidencia cuando se trata de estudios de intervención en aspectos nutricionales, pues debe ser mejorada y pues acá lo estamos viendo en esta clasificación. Por otra parte,
Los dos estudios de Chumpitazzi, pues no se muestra que haya en realidad una significancia en cuanto a la disminución del dolor con respecto a la intervención de la dieta FODMAPs. Y el otro estudio del doctor Dogma, aquí hay una diferencia y es que en los estudios de Chumpitazzi la intervención fue por días. 2 o 3 días se realizó la restricción de los FODMAPs. En el estudio del doctor Dogma, él hizo la restricción por un periodo de 2 meses y evaluó la sintomatología y aquí observamos que hay una reducción en la escala o en la severidad del dolor o en la puntuación del dolor. A los 2 meses de haber iniciado la intervención de una dieta baja en FODMAPs comparada con una dieta normal y 2 meses después de haber terminado la intervención. En ambas condiciones se nota que hay una mejora en la sintomatología en lo que tiene que ver con el dolor. En este estudio que abarca un grupo de trastornos funcionales abdominales, los autores concluyen que no hay evidencia suficiente a favor o en contra de la eficiencia, de la eficacia y la seguridad del uso de una dieta baja en FODMAPs para el tratamiento de niños con dolor abdominal funcional. Entonces, hasta este punto que tenemos, que no hay evidencia y que cada profesional podrá hacer un abordaje individualizado del paciente acorde con su conocimiento, con su experticia, con su forma de pensar, con su propia experiencia. Entonces, con respecto a la dieta FODMAPs, lo que quiero es compartir con ustedes algunos aspectos prácticos que nos han indicado diferentes autores cuando nosotros decidimos implementar una dieta baja en FODMAPs. Esas son las recomendaciones en las que me voy a centrar. Entonces, lo primero es que el objetivo de esta dieta debería ir enfocado en reducir, en lograr una reducción de síntomas, en lograr el estrés y en lograr una mejora de la calidad de vida. Como vimos, dentro de los factores etiológicos, el componente biopsicosocial es muy importante, entonces tal vez estos aspectos tomen relevancia para esa familia y para ese paciente. Y invitarlos, y la evidencia dice, cuando se decide iniciar una dieta baja en FODMAPs, debe haber un matrimonio entre el médico gastroenterólogo. En general, la evidencia lo que recomienda es que este tipo de dietas sean lideradas por un gastroenterólogo pediatra, pues estamos en el ámbito pediátrico, y que haya un matrimonio entre estos dos profesionales. Y las nutricionistas. Esta nutricionista también debe ser una persona que tenga experiencia y formación, ojalá en el ámbito pediátrico y ojalá experiencia en la implementación de este tipo de dietas. Y cuando uno tiene un matrimonio, ¿qué es lo que hay? Nos respetamos, nos validamos, hablamos de los problemas que podamos tener, nos ponemos de acuerdo, yo confío en las competencias que tú tienes, tú confías en las competencias que tú tienes y ahí logramos llevar y sacar adelante estos hijitos. A veces pensaba yo, son hijos únicos, son gemelos, son trillizos, depende si viene con una familia muy grande, entonces uno no, en realidad uno no trata solo a niños, sino que tratas a toda la familia y si hay cuidador y si hay abuelas, entonces pueden ser que uno tenga gestaciones múltiples en cada uno de los pacientes o grupos familiares que quiere y que acepta atender. El médico en general lo que debería encargarse es de su campo de formación y es en detectar los factores etiológicos, la fisiopatología, los síntomas, definir, evaluar y dar lineamiento con respecto al tratamiento que se debe llevar en este tipo de pacientes, ojalá entendiendo que con base en el abordaje etiológico multifactorial, pues también el abordaje sea multimodal, no únicamente un tratamiento centrado en aspectos médicos meramente. Y por otro lado, la nutricionista, que ya hablamos de las características que debe tener, eso sí, no es cualquier nutricionista, ustedes deben escoger la más linda, la más bonita, que tenga todas estas condiciones y ojalá la logren enamorar mucho, mucho para que se empiece a formar. De hecho, muchos artículos hablan de la necesidad de que haya nutricionistas formadas en diferentes ámbitos. Lamentablemente, la realidad del país es que no lo hay, pero eso no nos lleva a decir que entonces solo o sea, solo puede un profesional que haya tenido la experiencia de atender, pues porque si apenas vimos aquí la densidad que había entre nutricionistas y médicos, entonces si ahora ponemos una condición de que sea alguien que tenga todos los títulos, pues menos van a tener atención los pacientes. Y seguramente sí una nutricionista tiene un poco más de conocimiento y de competencia para abordar este tipo de manejos que un médico, porque
dentro de la formación de los médicos en general no hay competencias que se desarrollen desde el ámbito nutricional y eso no es un problema de Colombia, es un país, es un problema del mundo. Distintas sociedades científicas ya han levantado la mano y han dicho, por favor, facultades de medicina en todo el mundo necesitamos fortalecer la competencia de algunos aspectos desde el abordaje nutricional para los médicos, porque esta realidad de densidad que ustedes vieron acá de nutricionistas versus médicos no solo aquí en Colombia, es exactamente igual en todo el mundo y todos vemos toda la epidemia de problemas nutricionales que hay relacionados, pues de problemas nutricionales que tiene nuestra población. Entonces, por eso es muy importante y reitero, celebro que ustedes estén acá porque algo, vamos, espero algo se lleven de lo que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, la nutricionista, ¿qué debería hacer? Ella debería iniciar un proceso de cuidado nutricional porque, ojo, iniciar esta dieta, como lo vamos a ver más adelante, no es dar una dieta, es iniciar un proceso de cuidado nutricional que incluya la evaluación y el diagnóstico nutricional del paciente y dentro de ello los factores etiológicos que pueden estar impactando en el desarrollo de síntomas y realizar y definir la intervención y posterior el seguimiento para evaluar la efectividad de esta terapia. Entonces, el nutricionista, ¿qué papel o qué actividades o qué funciones tiene en el momento en que se decida la implementación de esta dieta? Primero, evaluar el estado nutricional cada 3 a 6 meses. Y esto pues no debería ser únicamente para los niños con FODMAPs, sino con dieta FODMAPs, sino para todos los pacientes que tengan alguna condición que pueda afectar su estado nutricional y a veces nos encontramos en escenarios en los que otros profesionales, pero donde la nutricionista ya fue una vez. Entonces les digo, en mi experiencia, implementar una dieta FODMAPs me puede tomar más o menos 10 horas de trabajo con la familia si logramos, pues, para que sea una manera adecuada, porque en ocasiones, y eso es parte de las recomendaciones que dan algunos autores, es que la dieta no se implementa de una manera adecuada, sino decimos, de nombre para afuera, vamos a poner una dieta FODMAPs, entonces quitamos la leche y quitamos las verduras y ya, y luego queremos evaluar la efectividad, esa dieta FODMAPs no sirve, no es que usted no hizo una dieta FODMAPs, lo que hizo fue que usted quitó la leche y las verduras y las frutas, pero no implementó una dieta FODMAPs para evaluar si tenía alguna efectividad en la sintomatología de este paciente. Entonces, evaluar el estado nutricional debe ser periódico, además porque no únicamente es evaluar, como lo vamos a ver más adelante, evaluar el resultado de la efectividad de la dieta, sino otros aspectos que se deben tener en cuenta cuando hacemos este tipo de implementaciones. Educar en fisiopatología del síndrome de intestino corto y claramente de la misma forma que los médicos deben tener competencias en nutrición, el nutricionista que se dedique a la pediatría o que se dedique a los trastornos gastrointestinales, claramente también debe tener algunas competencias, por lo menos para dar una educación adecuada y acertada a los pacientes, porque pues todos sabemos el tiempo tan escaso y tan valioso y oro que vale el tiempo de un gastroenterólogo. Entonces, tal vez si ellos dan algunos conceptos y el resto de profesionales luego reforzamos, los pacientes van a tener una mejor adherencia. Debe guiar en la implementación de las fases de esta dieta. Como vamos a ver más adelante, tiene 3 fases, cada fase tiene un objetivo diferente y se deben hacer unas estrategias diferentes, por lo tanto, es responsabilidad de la nutricionista guiar este proceso para que los pacientes lo hagan de una manera adecuada, teniendo en cuenta diversos factores y se logre, en efecto, lograr los resultados que se están esperando. Guiar en los aspectos prácticos. Todos sabemos que una cosa dice el papel y otra cosa es lo que en realidad uno se enfrenta con familias que pueden ser completamente heterogéneas, donde hay diferentes ingresos socioeconómicos, diferentes hábitos de alimentación, etcétera. Entonces, esa es una de las tareas. Entonces, ya ustedes van viendo, ¿y por qué esa señora se demora 10 horas? No, las 10 horas no son seguidas, planeo diferentes, porque después de una hora ya nadie entendió nada de lo que estamos diciendo. Ni yo sé lo que le digo al paciente, ni el paciente, ni el niño, ni nadie entiende lo que le estamos diciendo, pero sí es un proceso educativo, por lo tanto, toma un tiempo más importante para lograr la efectividad. Asegurar la educación adecuada durante todas las fases. Y aquí viene un tema muy importante y es evaluar la apropiación del conocimiento. En ocasiones lo que nosotros hacemos es de darle una serie de información al paciente. El paciente, digo yo, parece muñequito de bus con la cabeza todo el tiempo. Sí, entonces uno cree que le está entendiendo. Y luego se va para la casa, uno no toma el tiempo de validar esos conocimientos que está adquiriendo la persona para que luego los pueda apropiar. Aquí les quiero hacer una pregunta. Levanten la mano, ¿quiénes saben que hacer actividad física es fundamental para mantener un buen estado de salud? Todos, por favor, levantemos la mano.
los que sabemos. Ahora, de corazón, no les voy a pedir que levanten la mano, quienes hacen actividad física mínimo 150 minutos en la semana, 75 minutos, listo. Entonces, vamos un porcentaje muy poco. Y eso mismo le pasa a los pacientes. O sea, yo creo que bien contado por ahí el 20 o 30% de los que estamos acá. Ahora, yo lo que esperaría es que si todos sabemos que hacer actividad física es fundamental para mantener la salud, para todo, no me voy a detener aquí en decir para todo lo que sirve la actividad física, la pregunta es por qué no lo hacemos. Entonces, no es necesario únicamente tener el conocimiento, porque todos lo tenemos ahora, es apropiémonoslo y cambiemos de conducta. Lo mismo debemos evaluar en los pacientes. Es posible que yo le diga, que yo empiece a preguntarle, y me entendió que los carbohidratos esto, y me entendió que los carbohidratos no. Entonces ahora le pregunto qué es lo que él me entendió para tener un poco más de tranquilidad de que posiblemente él sí va a hacer lo que yo espero cuando llegue a su casa y empiece a manejar este tipo de alimentación. Lo mismo, todos seguramente nos ha pasado que damos una receta, una indicación, en el próximo control llega el paciente y le preguntamos, ¿lo hizo? Lo dio la frecuencia que no era, se lo tomó en el horario que no era, algo sucede. Entonces es importante validar ese conocimiento para facilitar la apropiación y la modificación de la conducta. Aconsejar idóneamente en la iniciación en cada una de las fases. Y aquí en el tema nutricional hay un sesgo supremamente importante porque todos comemos. Entonces todos queremos ponerle nuestro aporte, nuestro sesgo a las indicaciones que estamos dando en la alimentación. Y en los 26 años yo que tengo ya de práctica profesional he visto infinidad de cosas que suceden, no solo las nutricionistas, sino también otros profesionales del área de la salud. No, es que a mí la leche me cae mal, entonces le quitamos la leche a todos. No, es que yo soy vegano, entonces la carne le va a dar cáncer. No, es que usted, he escuchado profesionales que le han dicho a los pacientes, no en este ámbito, ni colegas, pero le han dicho a los pacientes porque son veganos, porque está comiendo muerto. Entonces, creo que evitarnos el sesgo es una tarea que nosotros debemos implementar y esa es una tarea de la nutricionista, quitarse su sesgo y si va a recomendar un tratamiento, pues su sesgo déjelo para su vida personal, para sus amigos, para sus hijos, pero no para los pacientes. Evaluar qué tipo de o la presencia de desórdenes pueden presentarse, puede tener el paciente o pueden presentarse. Aquí funcionan dos cosas. Una es que si los pacientes pueden tener un riesgo de un trastorno en la conducta, tienen una alteración en la conducta alimentaria, este tipo de tratamiento terapéutico está completamente contraindicado. Entonces, si el paciente de entrada tiene anorexia nerviosa, es una paciente que tiene unos hábitos de alimentación muy restrictivos o un niño que es quisquilloso o ortorexia familiar, puede ser que sea no el niño, sino la familia, porque sabemos que en general lo que hace uno de papá, pues es lo que le enseña a su hijo, lo que aplica en su hijo. Entonces, es importante tener en cuenta que en estas condiciones no debería implementarse este tipo de alimentación, pero también estar vigilantes porque puede ser que este tipo de implementación de dietas genere o desencadene este tipo de trastornos en la alimentación. Y finalmente, evaluar la suficiencia en cuanto a la ingesta de nutrientes, no solo de micronutrientes, sino también de macronutrientes, y asegurar que efectivamente la restricción en el contenido de FODMAPs en la alimentación pues sea el que estamos esperando y planeando para ver efectivamente si tenemos éxito terapéutico o no. Lo que dice la evidencia o por el tipo de restricciones de alimentos que se realizan, en general, la deficiencia nutricional puede estar centrada en calcio, en hierro, en vitaminas del complejo B y en fibra. Existen múltiples estrategias que uno como nutricionista podría implementar para poder minimizar la ocurrencia de estas deficiencias nutricionales. Y, por ejemplo, con respecto al calcio, pues en la industria ahora tenemos leche deslactosada que tiene un mucho menor contenido de lactosa. Ahora, muchos dirán, pero yo le doy yogur y le doy kumis y el niño hace síntomas. Claro, porque es que recuerden que dentro de los FODMAPs no únicamente está la lactosa, también está la fructosa y también está la glucosa y puede ser que este tipo de productos estén endulzados con este tipo de edulcorantes, entonces
pues el contenido de FODMAP, si bien de leche de lactosa está disminuido, pero puede ser que tenga otro tipo de FODMAPs. Entonces, es muy importante, reitero, que haya un equipo que conozca de alimentos para que pueda en realidad enfocar el manejo nutricional. Y con respecto a la suficiencia en el aporte de macronutrientes, en realidad el macro que se ha visto que puede disminuir cerca de entre un 30 o un 50%, depende qué tan restrictivo sea uno, y recuerden que la restricción va muy alineada con la sintomatología que tenga el paciente, es en el aspecto o es en los carbohidratos como fuente de energía. Los carbohidratos aproximadamente deben aportar en un niño aproximadamente entre el 50 y 60% del valor calórico total. Estaríamos hablando de que podría uno restringir aproximadamente el 30% de las calorías, pero como nutricionistas podríamos implementar otras estrategias nutricionales aumentando la densidad energética de los alimentos o utilizando alimentos que nos aportan nos dan alto aporte de carbohidratos, pero no contienen alto contenido de FODMAPs, por ejemplo, el arroz, por decir alguna cosa, pues no le doy pasta, pero le doy arroz y podría tener ahí el aporte calórico. Creo que las nutricionistas estamos bien entrenadas para hacer intercambios entre los alimentos, garantizando que el estado nutricional del niño se pueda mantener, porque lo que he escuchado con algunos no colegas, con algunos profesionales con los que a veces intercambio ideas es, no, mira, es que yo le inicié la dieta FODMAPs al niño y entonces resulta que se bajó de peso, pues entonces, pero le hizo intercambio de alimentos, no, yo le dije fue que no comiera eso, pues claro, si quitamos una cosa y no la reemplazamos, el niño va a afectar su estado nutricional. Otra recomendación es tener el contenido específico de FODMAPs en cada uno de los alimentos que nosotros vamos a indicar o no. No hacer restricciones de grupo de alimentos. Si recordamos a nuestra niña MP, la indicación que se le dio fue quite frutas y verduras, pero no. Yo me tomé el trabajo de mirar en los alimentos colombianos aproximadamente 30 frutas podrían estar incluidas dentro de las que uno podría consumir. Entonces, mi reflexión es, pero ¿y por qué las vamos a quitar todas? O sea, no sería necesario. Lo que sí es que, reitero, deben conseguirse la nutricionista bien juiciosa y bien enamorada de este proceso para que ella tenga la capacidad de poder dar esa mejor indicación en cuanto a qué cantidad y cuáles alimentos son en realidad los que hay que restringir para evitar deficiencias nutricionales como las que acabo de mencionar anteriormente. Y con respecto al contenido de FODMAPs, pues lamentablemente no es únicamente los alimentos naturales o mínimamente procesados, como lo vimos en la diapositiva anterior, porque pues fácil, entonces yo le quito, no sé, la manzana y la pera y el durazno, que son de los que más contenido de FODMAPs tienen. Resulta que esos alimentos, por la encuesta de la situación alimentaria y nutricional para la población colombiana en el 2015, los niños comen mucho más golosinas y azúcares que frutas y verduras. Entonces, esa podría ser una primera reflexión. ¿Por qué la dieta no me está siendo efectiva? Si solo le quito la leche, las frutas y las verduras, pero resulta que una gran parte de la alimentación que el niño consume está a base de alimentos procesados y ultraprocesados, que en general lo que la evolución de los últimos años ha conllevado es que tengan a un gran contenido de alimentos FODMAPs. Entonces le quitamos estos 3 grupos de alimentos, que es lo que en general se restringe, pero no le hablamos nada de los jugos de caja, de las gomitas, de la comida rápida, etcétera. Entonces es importante no únicamente hacer restricciones con respecto a un alimento puntual, sino también dar indicaciones y enseñar cómo leer una etiqueta nutricional, cómo leer los ingredientes de una etiqueta para que el paciente y su familia, bueno, su familia depende de la edad del paciente, sean autónomos en la selección, porque eso va a ayudar a garantizar el éxito. Si nosotros entregamos una lista de alimentos donde me dicen coma 4 cosas durante 2 meses, yo creo que de entrada todos decimos, como difícil esto, pero si me enseñan para que yo con los conocimientos que tenga pueda ir y hacer una adecuada selección de los alimentos más otras ayudas que les voy a mostrar, seguramente puedo tener una mejor aplicación de esta dieta. Y para estas ayudas adicionales, entonces, diferentes organizaciones, no muchas, pero traigo acá la Universidad de Monash porque es la que más o menos en los últimos 25 años ha venido estudiando fuertemente el tema del contenido de FODMAPs en los alimentos. Ellos ahora tienen una aplicación que es disponible para bajar en iPhone, en Android, etcétera. Y adivinen cuánto vale la aplicación. No es gratis. No,
Lastimosamente no es gratis, pero casi, casi, porque con la devaluación de nuestra moneda ya no vale nada. A ver, ¿quién le pone? Descargar la versión en español en este momento vale 17.000 pesos. Entonces yo creo que no es un recurso que ni por muy, bueno, por muy poco recurso económico que tenga la familia, seguramente puede hacer una inversión, porque si yo me pago un plan de datos, todo el mundo tiene plan de datos, y así desde el nivel socioeconómico más bajo hasta el más alto, tienen todos plan de datos. Entonces, bueno, es como tratar de invitar a la gente, y es un pago único, no es que cada mes tengo que pagar los 17.000, no. Y además, antes hablábamos es que viene en inglés, no, ahora viene también versión en español, o sea que tenemos una herramienta que nos puede ser de muchísima utilidad para nosotros no invertir tanto tiempo y no además porque pues esto conlleva una responsabilidad, y es que yo debo conocer muy bien los alimentos, y yo siempre he dicho, a mí no me alcanza el tiempo para irme al supermercado, además porque mi forma de ser cuadriculada, entonces yo voy al supermercado y ya sé que siempre compro las mismas cosas, o sea, yo no me pongo a tendear, a mirar, pero es una realidad, uno encuentra un panel de galletas, un panel de panes, un panel de leches, entonces hay que enseñarles al paciente y a su familia qué es lo que debe buscar con respecto al etiquetado para que sepa hacer una adecuada selección. Entonces, esta aplicación nos muestra diferentes grupos de alimentos en los cuales nos indica el contenido de FODMAPs. Cuando yo abro frutas, entonces él me despliega verde serán aquellos alimentos que tienen bajo contenido de FODMAPs y que pueden ser consumidos de manera libre, independiente de la porción. Y con respecto a los alimentos que tienen el punto rojo, son alimentos que a la porción normal recomendada, acá empezamos con una variante, y es que esto está diseñado para población adulta. Entonces, a veces las porciones de los alimentos no son las mismas para el adulto que para el niño. Entonces, yo como nutricionista debo decirle a la señora en qué porción es la que se va a fijar para poder cumplir con evaluar si el contenido de FODMAS es adecuado o es alto. Pero ustedes ven aquí por colocar solamente el ejemplo del aguacate, y con él nos vamos a ir. Entonces, el aguacate, si yo estoy hablando de una porción de 80 gramos, el contenido mayor es de sorbitol, o sea, no lo podría consumir porque tiene un alto contenido de sorbitol en la fase inicial de la dieta. Tal vez si yo más adelante ya he descubierto que es que lo que me hace daño es el sorbitol, pues ya ahí sí digo, no, se lo puede tomar. Pero si más adelante descubrí que lo que me hace daño es la lactosa, pues yo puedo comerme el aguacate porque no tiene lactosa y no me va a hacer daño. Reitero, en una porción normal. Pero el aplicativo también me da diferentes porciones. Si yo consumo una porción de 45 gramos, ya el sorbitol lo podría consumir teniendo en cuenta que no me vaya a pasar de la máxima dosis que necesito. Pero si yo solamente consumo una porción de 30 gramos, que puede ser una porción que puede consumir un niño, entonces ya el contenido de FODMAPs disminuye. ¿Qué les parece? ¿Cómo van viendo la aplicación? No, yo no le estoy haciendo publicidad, solo quiero que sepamos que hay herramientas que nosotros podemos utilizar para hacer las cosas de mejor manera, y ahora todos vivimos pegados de las redes sociales, del YouTube, del Instagram, de no sé qué, pues creo que podemos darle una buena utilidad a este tipo de herramientas. Todo es linda la aplicación, pero tenemos que tener algunas condiciones. Entonces, primero, para la implementación de esta dieta, deberíamos conocer el consumo de alimentos fuentes de FODMAP. No todos como les dije, no todos los niños consumen la misma cantidad, hay algunos que comen más que otras. Si a mí me llega un niño con una cantidad muy elevada de golosinas, de paquetes que yo sé que tienen alto tipo, por ejemplo, alto contenido de polioles, por ejemplo, pues yo de entrada eso es lo primero que le quito. Y si no come frutas y verduras, pues yo no le voy a decir que las quite, más bien veo a ver cuáles le puedo reintroducir, porque la fibra también juega un factor muy importante dentro de la etiología de esta condición. La explicación fisiológica de cómo es que funciona este tratamiento o este tipo de la restricción en este tipo de carbohidratos, instrucciones específicas sobre qué alimentos debería evitar, entregar lista de alimentos para evitar y para consumir, pues le entregaría la aplicación, por favor, descárguese la aplicación y se la enseño a manejar, es lo que he hecho. Ustedes no se imaginan la felicidad cuando esto apareció en español, que fue la última versión, entonces súper, porque ya no hay la limitante, porque sí, en realidad el inglés era una limitante. Técnicas para el manejo de cómo comer fuera de casa. La aplicación, no les mostré, pero ustedes la pueden mirar, descargar, chequear y darse cuenta que también tiene muchas preparaciones, viene por países, y si la familia viaja a otro lugar, puede poner entonces España y ahí le aparecen los alimentos que hay disponibles en España, Europa,
y ya va apareciendo. Hay gran variedad de países por si salen fuera del país. Evaluar la efectividad más o menos entre 6 a 8 semanas. Entonces, ¿cómo se implementa la dieta? Tiene una primera fase que debe realizarse mínimo entre 2 a 6 semanas, en donde yo definitivamente elimino de la alimentación los alimentos con alto contenido de FODMAPs y los intercambio por alimentos que tengan bajo contenido de FODMAPs o que no tengan FODMAPs. ¿Sí? Entonces, aquí en la primera fase, como se dan cuenta, no dice no de frutas ni de verduras, dice es conozca el contenido de cada uno de los alimentos de este grupo y decida cuáles va a suspender y cuáles va a continuar. En las siguientes diapositivas y en aras del tiempo, que no sé cómo voy, simplemente hay listados de diferentes tipos de carbohidratos, de diferentes tipos de FODMAPs que podemos encontrar en diferentes alimentos. Y se van a dar cuenta que en general son muy repetitivos los alimentos, o sea, no es lo que pensamos o creemos de que es que quite todas las frutas y quite todas las verduras. Y por otro lugar, pues también vemos una variedad de alimentos que no consumimos. O sea, en este momento comer alcachofas es casi un milagro. Con el costo de la alimentación, las alcachofas están supremamente costosas. Además de eso, pues las alcachofas, los espárragos, ¿será que son la alimentación habitual de nuestra población? Tal vez la de nosotros sí, porque nos gusta comer rico, nos gusta comer variado, pero con total seguridad no es la de la mayoría de nuestra población. En cambio, sí, por ejemplo, la cebolla, eso sí más bien dentro de los alimentos que podrían estar. Lo mismo sucede con respecto a los edulcorantes y aquí recuerden conocerlos para que el paciente sepa con base en alimentos elaborados cuáles podría y cuáles no. El segundo paso de esta dieta es, una vez pasadas las 2 a 6 semanas, debería hacer una reintroducción de los alimentos y esto me va a tardar el siguiente mes. En el siguiente mes yo debería voy a reintroducir uno por uno de los grupos de FODMAPs. Aquí no es introduzca uno por uno de los grupos de alimentos, sino de los grupos de FODMAPs. Entonces, yo primero voy a incluir la fructosa para saber, y entonces empiezo. Hoy le voy a dar manzana y mantengo la manzana durante un periodo de 2 a 3 días como único alimento que estoy retando nuevamente para saber. Entonces, y saber si el paciente tolera o no tolera. Por eso es que esta etapa pues toma un poco más de tiempo, un mes en poder ir reintroduciendo porque se reintroduce grupo de FODMAPs, entonces no se recomienda que hoy le digo tome leche y como manzana, pues porque se me hace una intolerancia o sintomatología, yo me di un brinco para atrás porque no sé a qué fue lo que hizo daño. El objetivo de este segundo paso es detectar a qué es a lo que el paciente le está haciendo intolerancia. Y el tercer paso, que es ya lograr mantener este cambio o tomar esta alimentación como un hábito de vida, yo ya he detectado cuáles son los alimentos o los FODMAPs a los que el paciente me está haciendo intolerancia e inclusive a la cantidad, a la porción. Si me hace intolerancia, puede ser que el alimento tenga un alto contenido, pero si yo le doy la mitad de la porción es posible que lo tolere. Entonces ahí ya nosotros vamos a lograr siempre que el paciente tenga una alimentación. Tal vez algunas personas recuerdan aquí a nuestro pediatra Plata Rueda que decía que la alimentación debe ser CESA, completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y si el niño no tiene una alimentación, bueno, esto lo dijo Pedro Escudero, la alimentación CESA. El doctor Plata Rueda dijo que si el niño no tiene una alimentación CESA, cesa de crecer. Entonces, nuestro objetivo siempre es que tenga una alimentación CESA. Y finalmente, siempre debemos, ya para ir cerrando, siempre debemos tener claros nuestros riesgos-beneficios. Recordemos que lo que dice la literatura es que dentro de los riesgos es que puede conllevar a alteraciones como génesis o a crear o a formar o a fortalecer a alteración de la conducta alimentaria o trastornos de la alimentación. Si no es bien implementada e intercambiado los alimentos, puede tener déficit de nutricionales en macro y micronutrientes y claramente las implicaciones psicosociales porque cuando las personas no han sido
los acompañantes, los padres no han sido bien educados, entonces ellos creen que el niño, que se les acabó la vida social, no pueden volver a salir a ningún lugar, no pueden comer nada por fuera, y pues ya vamos desmitificando que eso no es lo que sucede si la indicación está bien dada y nos hemos tomado el tiempo para implementarla de manera adecuada. Y contra los beneficios, el alivio de algunos síntomas, la disminución del estrés y por ende la mejora en la calidad de vida. ¿Y qué deberíamos llevarnos para recordar? Entender y ojalá aplicar un abordaje biopsicosocial para el tratamiento e integral, perdón, para el tratamiento de estos niños. Siempre conocer los hábitos de la alimentación del niño y su familia, porque aquí a veces sucede que a los niños les exigen una cosa, pero los papás hacen otra completamente diferente a la que deberían hacer, y pues nosotros aprendemos por imitación. Es en general lo que hacemos. Cuantificar siempre la cantidad de FODMAPs consumida y evaluar la pertinencia de restringir previo a iniciar, como les digo, si es que es un niño que come demasiadas golosinas, pero no come ni frutas, ni verduras, ni leche, pues tal vez más bien el enfoque no sea implementar una dieta FODMAP, sino fortalecer hábitos de alimentación, logrando que tenga una alimentación adecuada. Y cuando se vaya a realizar la restricción de FODMAPs, siempre realizar restricción de alimentos específicos en cada uno de los grupos, más que de grupos totales de alimentos para evitar la restricción y los déficits nutricionales a los cuales podemos llevar. Y últimamente la evidencia científica lo que nos invita es a que veamos, siempre nos hemos centrado en mirar los alimentos como la fuente de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos, hierro, vitaminas, o sea, macro y micronutrientes. Pero en los últimos años se ha visto un abordaje de los alimentos para mitigar o como componente o como tratamiento en algunas de las enfermedades en el ámbito nuestro, pues en la enfermedad celíaca, más o menos cerca de los años 30, donde se dieron cuenta que quitar el gluten podría tener un efecto y hoy es el tratamiento, digamos, de primera línea. Posteriormente, en los años 70, con respecto a la enfermedad de Crohn, cuando empezaron a hacer la introducción de la nutrición enteral en los pacientes y hoy es el tratamiento de primera elección para este tipo de condición. Y finalmente, como les dije, más o menos ya hace 20 años se viene hablando de la dieta FODMAPs. Entonces, esta era la invitación que quiero hacerles para que cuando hagamos la implementación de esta terapia logremos hacerla de la mejor forma para poder evaluar si efectivamente logramos tener el resultado que esperamos. Muchísimas gracias.